Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un postre saludable. Vamos a hacer unos brownies saludables. La verdad hay muchísimas versiones de brownies saludables, pero este en particular me fascina porque no parece saludable. En realidad parece un brownie súper húmedo y delicioso. No se pierdan el video y el paso a paso porque estoy segura que les va a encantar. Vamos a comenzar ya con la receta. Para estos brownies vamos a necesitar dátiles. Dátiles que ya estén limpios, que no tengan el hueso adentro. Y los vamos a agregar a un bowl con agua caliente. Tenemos que poner el agua caliente a que cubra nuestros dátiles para que se ablanden un poquito. Entonces a partir de este tiempo vamos a contar 10 minutos para que estén listos. Por otro lado les voy a platicar de los otros ingredientes que vamos a necesitar. Fíjense bien, vamos a necesitar puré de camote, ¿sí? ¿Cómo van a hacer el puré de camote? Para el puré de camote van a iniciar pelando su camote, como pelan las papas, así lo van a pelar. Después lo van a cortar en cubitos y lo van a agregar a una olla. Van a agregar agua hasta que se cubra el camote y después van a encender el fuego. Y una vez que empiece a hervir, a partir de ese momento van a contar entre 10 y 15 minutos hasta que esté suavecito. Lo van a sacar y lo van a reservar. Una vez que está frío, lo van a vaciar dentro de un procesador y lo van a procesar hasta hacer un puré. Y ya que tengan ese puré, van a medir una taza, un cuarto o 300 gramos y es esta cantidad de puré de camote. De verdad no quiero que se asusten con los ingredientes y que se empiecen a hacer ideas de que a qué vas a ver con dátil y con camote. No. No se hagan ideas y de verdad inténtenlos y pruébenlos porque estoy segura que les van a encantar. Vamos a estar utilizando también harina de avena. Si ustedes se están cuidando del gluten, les sugiero que compren una avena certificada, gluten free y de preferencia que sea orgánica. Y la pulvericen, ya sea en un procesador o también lo pueden hacer en su licuadora. Pasados los 10 minutos vamos a utilizar un procesador de alimentos. También lo pueden hacer en la licuadora si no tienen procesador. Y voy a agregar aquí los dátiles sin el agua. Y también voy a agregar un poco de mi puré de camote. Un poquito porque los dos los voy a procesar juntos. Voy a empezar agregando un poquito y ahorita agrego el resto. Si ustedes ven que la mezcla está un poquito espesa, van a agregar un poquito de la leche que se va a utilizar en la receta. Una vez que tenemos así un puré homogéneo, en este momento vamos a detener. Vamos a verter aquí nuestro puré de camote con dátil y vamos a agregar el resto de los ingredientes. Vamos a agregar la harina de avena, el cacao, el aceite de coco y la miel. De la miel pueden utilizar de la que quieran, miel de abeja, miel de agave, miel de maple. La de maple sí va a cambiar un poquito el sabor, pero la que ustedes quieran es la que van a utilizar. Y vamos a mezclar muy bien hasta que se haga una mezcla homogénea. Una vez ya tienen lista la mezcla, miren, es una mezcla súper entre espesa, pero tampoco queda dura, no sé cómo decirles, está espesa, pero a la vez está suave. Y tengo aquí un molde preparado ya con papel de horno. Aquí les dejo arriba una tarjeta donde los va a llevar a un video donde les explico muy bien cómo proteger sus moldes para que nunca se les peguen sus pasteles. Entonces es únicamente el papel de horno y voy a agregar aquí toda mi mezcla de brownies. No se imaginan el olor tan rico que despide la masa a coco por el aceite de coco. Aunque es poca cantidad, se percibe el aroma y eso le va a dar un toque muy rico
a nuestro brownie. Si a alguien no le gusta el sabor a coco, que hay muy pocas personas, pero si hay personas que no les gusta, entonces le pueden poner cualquier otro aceite vegetal que ustedes quieran. Y los voy a emparejar lo más que pueda. En este punto ya están listos y los voy a llevar al horno. El horno, como siempre, lo tengo en 180 grados centígrados y van a durar ahí entre 30 y 40 minutos más o menos. Entonces, vámonos ya para el horno. Ya salieron nuestros brownies del horno, ya los dejé enfriar aproximadamente una media hora. Es importante que estén bien fríos para poderlos cortar de la mejor manera. Si se fijan, tienen una consistencia muy suave, miren. Sí, lo podemos notar. Déjenme, les pongo así porque quiero que vean. Y los voy a empezar a cortar. Los voy a cortar en 12 partes. Voy a cortar primero a la mitad. Asegúrense de tener un cuchillo así grueso para que les salgan los cortes súper limpios. Pueden cortar en 12, en 16, en las partes que ustedes quieran. Y ahora voy a cortar aquí en 3. Sí, en 3. Me quedé pensando si hacía 16 o hacía 12. Si se fijan, aquí no quité orillas ni quité nada. Así los voy a dejar tal cual. Y los voy a pasar aquí a mi tabla. Miren nada más qué belleza. Quedan hermosísimos y quedan súper ricos. Los voy a pasar aquí a mi tabla porque los voy a decorar. Y si se fijan, no necesitamos ponerle nada al papel y no se pegan. Aquí ya tenemos entonces nuestros brownies cortados y ahora los vamos a decorar. Si los que quieren hacer saludables tienen que utilizar chocolate que sea de 75% cacao o hasta de 90%, ¿sí? Que sea chocolate amargo y que casi no contenga azúcar. Tengo también un poquito de coco, un poquito de nuez y frambuesas liofilizadas. Las frambuesas liofilizadas es un proceso que se les hacen a las frambuesas en el cual les extraen toda el agua que tienen y hagan de cuenta que quedan así secas, pero ustedes de verdad, sí, ya, me imagino algunos de ustedes ya las han probado, los que no los hayan probado, de verdad son una verdadera delicia porque tienen el sabor muy intenso a frambuesa. Entonces estas me gusta mucho desmoronarlas sobre los postres y así las voy a poner. Entonces vamos a cortar aquí un poquito la punta para empezar a decorar con el chocolate. Al no utilizar chocolate de cobertura, este va a tardar un poquito más en secar, pero es completamente normal, entonces no se mortifiquen. Y voy a agregar un poquito de coco. Como los hice con aceite de coco, si recuerdan, tienen un sabor ligero a coco, entonces el coco les va súper bien en la parte de arriba. Voy a agregar también un poquito de nuez. Y por último voy a agregar las frambuesas, que les digo que las voy a poner así desmoronaditas arriba de mi brownie. Bueno, y así quedan ya nuestros brownies. La verdad, esta es una receta que hace ya varios años me la dio una amiga muy querida, Claudia Padilla, y la verdad me parecieron deliciosos. Por eso ahora que les estoy compartiendo recetas saludables, pues les comparto esta con muchísimo cariño y espero que la disfruten mucho. La frambuesa liofilizada es opcional, también pueden adornar con frambuesas frescas y le da un toque de frescura también súper rica. Entonces espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.